Buenos días, sus señorías. Estaba mirando el fondo este verde tan bonito. A ver, hoy toca código. Hoy vamos a ver un control maravilloso de gambas que hice para un programa de los míos y que ahora os enseño. Hace un tiempo ábrete Sésamo, hice este programa, Mute. Mute es un multiterminal. Cuando haces un terminal, como por ejemplo este, lo que interesa es cuantas menos cosas se vean, mejor. Nos interesa que haya tela. Cuando haces, no sé, un editor de texto o algo así, pues también. Lo que queremos es que el contenido lo ocupe casi todo y menos barritas, menos botones y menos cosas. Entonces yo en este multiterminal que hice me encontré que necesitaba esta barra de botones como fuera, pero no había manera de eludirla, que no fuera una cosa así fea y tal. Entonces me acordé de que hay programas como por ejemplo el gestor de recursos y demás que trae el Linux Mint, que la barra del título no la tienen y lo que tienen es, se aprovechan esa barra de cabecera para abrir, cerrar y tal, ponen menús, ponen cosas y demás. Y yo me dije, eso lo tengo que hacer yo. ¿Cómo? Ni idea. Ni idea, oiga, porque eso es cosa del gestor de ventanas, es cosa de si usas el Cinnamon o si usas el Xface y ese tipo de cosas. Y saltarte todo eso para ir a pintar cosas, ni idea. Pero bueno, Gambas es Gambas, permite casi todo. Y os traigo hoy cómo solucioné, he hecho un programita que se llama Marco, donde tenemos, a ver que quite esto primero y ajuste esto para que quede más estándar. Esto os he hecho un supuesto editor de texto. Si miráis el código, no hay nada más que una serie de mensajes de cada uno de estos botoncillos. Y un text area que sería el editor del texto. Tal como está aquí, a ver, como le está toqueteando, no, vamos a quitarlo. No, horizontal no, ninguno. Eso es. Así es como está puro y duro cuando lo pones. Estos botoncillos, estos dos Hbox 1 y Hbox 2 y el testare. No hay nada más. Los mensajitos, no hay más código, no hay más nada. ¿Ok? Si lo ejecutamos sin más, pues tenemos que sí, es más o menos lo que queríamos ver, pero claro, no hay de esto, no hay expansión, no hay flexibilidad en los controles, no hay. Entonces, para eso, ya lo hemos visto en otros vídeos, lo que tenemos es el arrangement, me dice esto, vertical, que estén unos encima de otros. Y el texto, por supuesto, que se expanda, ya lo tenía puesto, que se expanda true. Ejecutándolo, vemos que efectivamente ahora el texto sí se nos expande, nos rellena, podemos esto, pero nuestros botones están aquí todavía estorbando más que antes incluso, porque antes estaba uno al lado del otro y vamos a utilizar la barra de título para meter toda esta morralla de manera que todo quede libre para el textbox. ¿Cómo lo hacemos? Pues traemos en los contenedores este control. Ahora os explico cómo funciona. Window Frame. Lo incluimos en nuestro formulario. Le decimos que visible sí. Y luego que a la izquierda del título, left headbar, utilice el Hbox 1. Y a la derecha del título, que utilice el Hbox 2. El Hbox 2 le vamos a quitar un poquito porque no me he puesto muy mucho en refinar esas cosas para este ejemplo. Ok, ahora ejecutamos y oh magia, ya tenéis aquí un formulario que se mueve como los formularios, que se agranda y se encoge como los formularios normales, pero en el cual hemos añadido todo lo que hemos querido o sea, todos los controles que hemos querido aprovechando todo el espacio
para escribir. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Pues en esencia es muy sencillo. Lo que hacemos es, cerramos aquí. El control Window Frame es el control que hace de interface entre nuestro código y este formulario, que es el que tiene la gracia. Este formulario, cuando le damos la propiedad visible write, lo que hace es que busca el padre, busca dónde está ubicado. En este caso es fmine, es el padre. Ya sabéis que los controles en Gambas están establecidos en forma jerárquica y unos están dentro de otros. Al padre se le llama eso, padre. Y luego tiene la propiedad children, hijos. Y dentro de cada eso están los controles que contiene cada uno de los formularios, de los contenedores que tenga el formulario. En este caso, nuestro formulario tiene un contenedor, un panel, es un panel a secas, arrangement field. Lo que va a hacer es decir, se va a rellenar todo con lo que le metamos dentro. ¿Y qué le vamos a meter dentro? Pues precisamente el propio fmine. Este formulario no tiene, bueno, tiene border plain, no, pero estoy apuntando donde no es. Aquí. No tiene border y un formulario sin border no tiene cabeceras. A ver, le quitamos el visible a false, que es como si no estuviese. Y si lo ejecutas, es un formulario normal, su cabecera y demás. Si le decimos al form que border false, yo no sé si habéis experimentado alguna vez con ello. A ver, que si hablo no lo encuentro. Aquí. Si le decimos que el border false, veis, desaparecen los bordes de la ventana y desaparecen los botoncitos de abrir, cerrar, minimizar y maximizar. Y esto ya no podemos hacer nada con él. Lo paramos y entonces nos da igual que tenga o no bordes, porque no son estos bordes los que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los de este función. Cuando decimos visible true al control, aquí visible true, lo que hace es que busca cuál es el formulario. Tened en cuenta que esto lo hago porque puede ocurrir que esto esté dentro de un panel. Es decir, yo podría por error o queriendo sin querer esto meterlo dentro del textbox o dentro de algo. Entonces yo necesito que esto suba, por decirlo así, a primer nivel. Aquí está a primer nivel, está simplemente dentro del formulario, que es su sitio ideal. Pero bueno, él busca cuál es el formulario al que pertenece. Cuando lo encuentra, que es va subiendo por la jerarquía de padres e hijos, cuando lo encuentra y dice, ¿es un formulario? Sí, vale, ya sé a qué formulario pertenece. Pues lo que hago es, lo doy como visible, porque si no, no tendría sentido, y creo un nuevo formulario de estos, creo uno nuevo, eso no me vale el que ya está creado, porque el que ya está creado sin instanciar, pertenece al VFrame, al fmine, perdón. O sea, este es uno que he creado aquí en tiempo de ejecución, en tiempo de diseño lo he puesto aquí y este está dentro de fmine. Así que lo que necesitamos es uno nuevo. Aquí lo tenemos, new, y le damos las propiedades. Dentro de su propiedad content, ¿qué es eso? Pues content es esto de aquí. El pn content lo llamé, y la propiedad content es contenido. Lo que hace content es, vamos otra vez al visible true, es meter la propiedad content el propio formulario padre que tenemos. Es decir, metemos dentro. Es que la propiedad content es del formulario, no es de la clase. Aquí. Metemos content write. ¿Esto qué es? Va a ser el formulario fmine en este caso. Es decir, dentro de content metemos y lo que hacemos es reparent. Esto es la manera, dentro de esa jerarquía que os contaba de los controles de Gambas, están los padres, los hijos, pues tú puedes reparentar, es decir, puedes cambiar de padre a lo que quieras. Pues lo que hacemos es meter dentro del value,
perdón, el value lo representamos dentro del panel content, dentro de este. Todo el formulario fmine queda dentro de este. Y este formulario lo que tiene es estos cuatro, si se atinar, bueno, este que se ha puesto y estos finitos y este de arriba y este de aquí, van a hacernos de márgenes, porque el formulario en sí mismo no tiene bordes. Entonces con esto ya tenemos los márgenes. Y aquí tenemos un panel horizontal, que es un panel normal, que lo hemos llamado cabecera, donde tenemos el título, el panel de la izquierda, el panel de la derecha y los botoncillos de abrir, cerrar y expandir. Y ya está. No necesitamos nada más. Los códigos adecuados para meter aquí de título, si nadie dice nada, como título se mete el mismo que tenga el fmine. Aquí se llama saludos a todos los gamberos. Los dos paneles que hemos dicho, HBox 1 y HBox 2, irán a los lados del título. Y los botones de abrir, minimizar y cerrar son estándar del mundo mundial. Ejecutando esto, tenéis todo resuelto. El título, como veis, se amplía en lo que puede el hombre y el tamaño, pues el que pongáis vosotros. ¿Ok? En un futuro próximo, si os interesa en algo el tema y demás, podemos abundar algo más. Me refiero, si esto ahora lo veis que queda como bonito, vamos a quitar el visible falso. Una ventana normal tiene los bordecillos de arriba redondeados, los de abajo no, porque tú el de abajo lo puedes cambiar, se supone el de arriba también, pero no sé por qué este lo hace así, el Linux Mint, y queda como más bonito. Aquí tenéis un cambio de color y de cosas y tal, cosa que todo eso cuando le dices que visible true a secas, no... Ay, cuando le dices que true a secas es un panel cuadrado sin más colores ni más nada. ¿Eso se va a quedar así? No. Eso es configurable hasta extremos que, mira, por ejemplo, este programa, uy, qué feo, vamos a cambiarle a Light, que es más bonito. Aplicar y salir, cerrar, volver a ejecutar. Este es el programa que hice para oír música, yo mismo. Entonces, fijaos que este utiliza lo mismo. Tenemos los botones, el título y más los botones de cerrar. Los iconos son distintos. En el otro hemos dejado por defecto, aquí no. Y le podéis dar a la barra de título esta que veíamos. A ver que ejecutemos este al lado. Sí. Y ahora este. Y tú muévete. Eso es. La barra del título le podemos dar un degradado o le podéis dar la imagen que os dé la gana. Las esquinas se pueden redondear en vez de que sea un cuadrado y ya está, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, esto sería el control en toda su salsa y esto es lo que os traigo absolutamente simple y sencillo para que os consideréis incluirlo en vuestros programas. Con este vídeo espero por alcanzar, yo qué sé, las 70 visitas o así. Eso maravilloso. Quiere decir que hay 70 personas en el mundo a las que les puede interesar el tema para hacer clic. Luego, según el cruel estadísticas de Google, que es una crueldad, te dice que de esos 70, al final del vídeo llegarán apenas un 20% o así. Pero bueno, para aquellos de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias porque la función de todo esto, de los canales, los vídeos y las internetes, es ayudar a alguien en su tarea. Y nada, me despido con una sonrisa.